tardes. Estamos aquí en Notimagisterio. Estamos transmitiendo desde San Gabriel, Chilat, Tehuacán, Puebla, y tenemos aquí al profesor Sergio Espinal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues para nuestros internautas, ¿qué es el Sindicato Democrático? ¿Nos puedes hacer una alusión de esto? Bueno, como todos lo sabemos a partir de la Revolución Mexicana y de que de alguna manera las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por los gobiernos o por los ejércitos constitucionalistas, que en realidad eran los representantes de los intereses de los nuevos hacendados y de los nuevos burgueses. Se empieza o se gana en la Constitución. A pesar de esta derrota, se logra todo un apartado social en la Constitución, y como parte de este apartado, el artículo tercero obliga al Estado mexicano a brindar educación pública gratuita, basada en el desarrollo de las ciencias y tendiente a favorecer, a desarrollar plenamente las facultades de los niños. Esto implica extender la escuela pública a todo el territorio nacional, a la formación de docentes, y el magisterio nacional va a extenderse como una organización muy importante en todo el territorio nacional, llevando la instrucción, la educación pública a todos los rincones de la patria. Desde un primer momento los maestros buscaron las maneras de organizarse, de organizar de tener su sindicato, pero surgieron, digamos, dos tendencias: una oficialista, más pegada al gobierno, obediente a los mandatos de los gobernantes, y otra tendencia democrática, siempre buscando el bien común, siempre comprometida con el pueblo, con los niños, con la escuela. Y entonces digamos que de estas dos grandes tendencias, a la hora de que en 1943 el gobierno decide formar el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, surge teniendo en su interior estas dos grandes tendencias: una cobijada, alimentada, financiada por el gobierno, el ala oficialista, que nosotros le decimos charra, y toda una tendencia democrática que va a luchar por ejercer el sindicato como un derecho universal, como un derecho constitucional, el sindicato como arma de lucha en manos de los trabajadores, autónoma del gobierno y de los partidos políticos. Y entonces va a haber momentos muy importantes de esta organización y de esta lucha. Una la tenemos en 1958 con el Movimiento Revolucionario del Magisterio, con el MRM, con Otón Salazar, que se desarrolla en el Distrito Federal y que tienen conquistas laborales allí muy importantes. De hecho, son el antecedente inmediato para lo que luego se constituye como el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Y también otro momento muy importante está en 1979, cuando distintas corrientes, digamos, democráticas y de izquierda, muchas de ellas alimentadas por las ideas socialistas, por las ideas de la revolución, por las ideas de la transformación social, concurren en Chiapas y le dan vida a lo que se conoce como la CENTE. La CENTE no es un sindicato aparte, la CENTE es una coordinadora de movimientos, coordinadora nacional de trabajadores de la educación, coordinadora de todas estas tendencias, que dentro del CENTE va a venir enfrentando al charrismo sindical y buscando la democratización de la escuela pública, del sindicato y de la vida nacional. Posteriormente la CENTE va a ser la convocante de un movimiento histórico muy importante en 1989, donde el magisterio nacional se unifica particularmente por dos grandes banderas: la democracia sindical y el incremento al salario. Para esos tiempos ya habíamos iniciado, digamos, toda esta etapa negra del neoliberalismo, con el tope salarial con Miguel de la Madrid, y el deterioro del salario, la pérdida del poder de compra ya era muy grande. Entonces la consigna que se lanza por parte de la coordinadora es muy bien atendida por poco más de 500,000 de trabajadores. Fue una insurgencia muy grande, digamos. Había condiciones para haber tomado todo el sindicato, pero en realidad hubo contradicciones allí muy fuertes a nivel del movimiento democrático. Hubo también dificultad para visualizar
el sentido que debía tener la lucha, un sentido nacional y un sentido de clase para llevar hasta el fondo la pelea. Y entonces lo que nosotros vamos a tener como resultado es congresos democráticos para algunas secciones, se rompe el tope salarial y el gobierno aprovecha la insurgencia para desprenderse de la segunda dictadura charra, que estaba representada por Carlos Jongitud Barrios, e imponer al actual dirigente charra, el Bester Gordillo, que es pues una impostora. Y digamos entonces que a la fecha los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de este magisterio democrático que viene desde entonces o que venimos desde entonces es por tratar de profundizar nuestra autonomía, de ejercer el sindicato de hecho, porque por la vía legal o por la vía estatutaria se le lograron ganar 4 secciones al charrismo sindical: la sección 7 de Chiapas, la 9 del Distrito Federal, la 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán. Entre las 4 se representaba arriba de 250,000 trabajadores de la educación. El gobierno vio eso como muy grave porque el magisterio ya había aprendido a disputarle a los charros con su propia legalidad, con sus propias reglas, en su propia cancha, y había aprendido a derrotar a los charros. Entonces, a partir de ahí resolvieron ni una sección democrática más, y actualmente se mantiene solamente una sección reconocida estatutariamente, que es la sección 22, y en las otras el gobierno dio charrazo a través del Bester Gordillo. Entonces, digamos que a partir de este golpe lo que el movimiento hizo fue decir, ¿para qué queremos ir a un congreso estatutario donde el Bester Gordillo hace todos sus mañas de imponer delegados, de inflar los padrones, de tener guaruras, de tener al ejército rodeando a el local donde se está realizando el congreso? ¿Para qué vamos a un evento de esa naturaleza? Mejor organizamos un congreso seccional de bases, un congreso con mayoría de delegados, con los charros desconocidos en todos lados, las delegaciones, las zonas escolares, y ahí hacemos un congreso de bases, nombramos un comité seccional democrático autónomo con mayoría, con legitimidad, y desconocemos a los charros. Tenemos actualmente 8 comités democráticos con estas características: el de la sección 3 de Baja California Sur, el de la sección 34 de Zacatecas, el de la sección 31 de Tlaxcala, el de la 18 de Michoacán, de la 14 de Guerrero, los 2 comités de aquí de Puebla, el de la 23 y la 51, y el de la sección 19 de Morelos. Y por charrazo que dio el Bester en Congreso Estatutario, hay 2 comités democráticos también que no tienen reconocimiento en la sección 9 y en la 7. Entonces tenemos 10 comités democráticos no estatutarios nombrados por autoridad o por soberanía de sus delegados y de sus bases. Entonces digamos que el sindicato democrático en este momento es el CENTE vivo. Hay un CENTE que nace muerto, hay un CENTE que está en manos del gobierno a través de esta camarilla de corrupta de charros, de esquiroles, de mapaches electorales, que en realidad eso no se puede llamar sindicato porque no es un organismo que defienda los derechos de los trabajadores, y que esté pugnando por su mejoramiento en todos los órdenes, ni tampoco que esté buscando un proyecto educativo nuevo. Y en realidad el CENTE vivo, el CENTE nuevo, el CENTE democrático, este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es el que venimos construyendo entre todos los trabajadores y ejerciendo todos los días como espacio de organización legítimo, que no solamente nos sirve para defender nuestros derechos, sino también para defender la escuela pública y para pues apoyar o abonar en lo que podamos a la transformación democrática del país. Pudiéramos decir que eso es el sindicato de hecho, el sindicato constitucional, el nuevo CENTE que estamos construyendo, porque además el gobierno ha dicho, bueno, si no están de acuerdo con el Bester, pues sálganse, formen otros sindicatitos, formen otro sindicato nacional. Nosotros hemos dicho no, el CENTE es nuestro, el CENTE somos los trabajadores y tenemos derecho a ejercerlo. Muy bien, Sergio. ¿Cómo nace el educador popular? ¿Cuál es la función del educador popular? Bueno, creo que los maestros, al paso de que hemos salido a defender nuestros derechos laborales, las plazas, el salario, nos hemos ido dando cuenta que defender nuestros derechos no puede ser al margen de defender la escuela pública y los derechos de los niños. Entonces los maestros desde
hace más de 30 años hemos venido peleando por los desayunos escolares para los niños, por los uniformes, el calzado, las becas, la construcción de las escuelas, el no cobro de cuotas, asegurar que se saque la comida chatarra, porque los programas tengan otros contenidos. Se ha venido tratando de construir lo que primero se llamó un programa alternativo de educación. Actualmente, y después de un ejercicio, un esfuerzo muy fuerte de los maestros, se le ha dado vida al Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, pero construir la nueva educación popular, una educación realmente científica, una educación que realmente tenga como base la cultura universal, la cultura de nuestros pueblos, pues eso requiere que haya efectivamente un acto en cada maestro y en todos los maestros en el colectivo, un acto de repensar lo que hemos aprendido, decimos de resignificar nuestros conocimientos, nuestros saberes, de replantearlos, de despojarnos de creencias y de cosas que no nos sirven, como esto del árbol de la noche triste. Dicen, bueno, pues ¿por qué debe ser un árbol de la noche triste si fue de las pocas ocasiones donde nuestros pueblos originarios pudieron derrotar al invasor? Debía ser la noche alegre, ¿verdad? Y el árbol de la noche triste sería de la noche triste para los españoles, pero no así para nosotros. Entonces, pues ese tipo de cosas que las traemos como creencias, necesitamos despojarnos de ellas y reapropiarnos de la verdad, de las aproximaciones mayores que la ciencia ha tenido como descubrimientos de las razones, de las causas de los fenómenos, de sus contradicciones, de sus razones de ser. Y entonces esto nos lleva a crear nuestra propia escuela. Entonces, en realidad, el educador popular es la nueva escuela formadora de docentes. Está pensado como un curso de verano intensivo para docentes, para estudiantes y para padres de familia. Pero la idea fundamental es ir construyendo la nueva escuela de la educación popular, la nueva escuela de educadores, que se están formando ya en en los criterios, en los principios, en las tesis principales de la educación popular, de los maestros que están dispuestos a romper las rutinas, de los maestros que están dispuestos a dejar de ser simples reproductores y que están dispuestos a abrirse al conocimiento, a darle rienda suelta a la curiosidad, a la investigación, a los actos de sistematización, al descubrir, al sentir el gozo de los procesos investigativos junto con sus niños, de ir descubriendo y de irse planteando nuevas interrogantes, nuevas preguntas para ir comprendiendo lo que ocurre, no a nivel de la naturaleza y a nivel de la sociedad. Entonces el educador popular, digamos que tiene de fondo, es como ese objetivo. Este taller de este 2011 a nivel nacional y a nivel de los estados hemos planteado que es el taller, el objetivo que tiene es profundizar la práctica de la educación popular, porque de repente andamos como con muchas ideas y como con muchas propuestas de lo que debía hacerse en la escuela, que hay que hacer más ciencia en la escuela, desarrollar una actitud científica, propiciar un mayor desarrollo lingüístico, un mayor desarrollo neuronal, favorecer el pensamiento lógico matemático, una mayor recuperación de toda la actividad artística de nuestros pueblos, de sus desarrollos culturales. Pero eso a la hora de aterrizarlo no es tan sencillo. Es decir, hay muchas iniciativas, pero de repente, pues que hay que entregar documentación, que hay que hacer tal evento, que ya sabemos que el lunes se hacen tales cosas. Bueno, luego es hasta difícil cambiar la formación en la escuela, ¿no? Eso de la rigidez de tomar distancia, media vuelta, flanco derecho, flanco izquierdo. Llevamos varios años diciendo, cambiemos esas rutinas. En lugar de eso podemos desarrollar todo un programa de educación física integral donde a la hora de la propia formación nosotros desarrollamos distintos ejercicios de calentamiento, de estiramiento de nuestros músculos, de digamos de acomodo y de movilidad de nuestras articulaciones y de nuestro cuerpo, y a partir de allí podemos en todo caso tener como un acto distinto en la escuela. Igual podemos iniciar rompiendo la rigidez, iniciar con una melodía, construir nuestros himnos escolares. Hay muchas melodías hermosas de muchos lugares que sirven como alicientes
mantener viva la esperanza para que todo mundo le encuentre sentido a la escuela, al trabajo humano, pero luego eso, como te decía, no es tan fácil que nuestros compañeros o que nosotros mismos podamos romper rutinas, alterar lo que tradicionalmente hacemos. Hay que alterar eso y empezar a hacer las cosas nuevas de la educación popular. Hay que hacer el diagnóstico con los niños, con los papás. La planeación debe ser un acto comunitario. La planeación no debe ser para llenar un formato y para cubrir un requisito ante el gobierno, ante la secretaría, sino más bien como un ejercicio de proyección de la comunidad, como la construcción de los proyectos colectivos y personales de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir como pueblos, como comunidades, como nación? Entonces ese tipo de cosas son las que se busca que en este Educador Popular 2011 se consoliden como teoría y práctica de la educación popular. Digamos que ese es como el gran objetivo. Pues Sergio, ¿y cómo ve al país? Bueno, creo que hay un gran consenso en el sentido de que tenemos un país en muchos sentidos en ruina. La crisis es muy grave. Aunque el gobierno se empeña en decir que vamos saliendo de la crisis, eso nadie se las cree. Prácticamente Estados Unidos está metido en un problema gravísimo porque no encuentra cómo resolver su deuda pública interna y externa. Es un país extraordinariamente endeudado. Están llegando a una cifra límite en donde el tamaño del endeudamiento puede generarles una circunstancia gravísima. Lo que estamos viendo en los países de Europa, del viejo continente, el primer mundo, occidente, con medidas de austeridad, con recorte de derechos sociales. No se pensaba que fueran a imponer destrucción de la seguridad social como ocurrió aquí en nuestro país. No se pensaba que pudieran recortar derechos históricos de una clase obrera histórica de Europa, y sin embargo hoy tenemos pues huelgas gigantescas, movilizaciones, protestas en Grecia, en España, en propio Inglaterra, que nos están hablando de que la crisis está llegando a puntos muy graves, que no hemos salido de la crisis mundial, que es una crisis casi terminal del capitalismo, y que nuestro país no está ajeno a eso. Entonces el gobierno, anclado a las lógicas de la globalización, de toda la producción para la exportación, de destrucción de nuestra economía interna, de abandono del campo mexicano, sin subsidios, sin asesoría técnica, sin procesos de industrialización, sin una cultura de una agricultura orgánica o con técnicas o tecnologías que no tengan que ver con los agrotóxicos o con los transgénicos, que lo cual está llevando a una crisis alimentaria terrible al país, con una proliferación de pandemias tan graves como el cáncer, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, con nuevas lógicas de consumo extremo de o puras carnes o puros embutidos con muchos conservadores, con cargas muy altas de sodio, con colorantes, con conservadores que están lastimando severamente órganos vitales de todos los seres humanos, como es el hígado, el riñón, el corazón, el páncreas, que prácticamente nos tienen ya con dificultades muy severas para la atención de este tipo de enfermedades en los hospitales. La gente se nos está muriendo por enfermedades curables. Entonces el país, yo creo que está a nivel económico sin salidas. Es clarísimo que mientras el gobierno se niegue a cambiar el rumbo económico del país, nosotros no tenemos futuro. Va a seguir allí el desempleo, la destrucción de los derechos laborales, las altas cargas de trabajo, el empleo temporal. En lo político, pues tenemos una clase política casi totalmente putrefacta, corrompida hasta la médula, instituciones que están en una situación pues muy crítica, con un desprestigio, una falta de credibilidad o de un consenso entre la población, como crisis política, una crisis social de destrucción del tejido social, de destrucción de las familias. Hay una ruptura generacional dentro de las familias,
el papá se va a los Estados Unidos, emigra a las ciudades más grandes del país, se lleva a los hijos o a los muchachos mayores, los niños quedan sin un acompañamiento de los adultos en la casa. Esa ruptura generacional está teniendo costos ya muy altos. Nosotros no creemos en esto de que hay una pérdida de valores y que hay que recuperar los valores. No, lo que hay es una destrucción gravísima del tejido social motivada por la falta de empleo, por este tipo de políticas tan erráticas y destructivas como las que está llevando el gobierno. Y a nivel cultural no se diga, o sea, esto del inglés a partir del preescolar nos va a representar un segundo ejercicio de dominación cultural, de dominación lingüística, de destrucción cultural, muy grave, que de por sí ya tenemos una invasión con esto de las televisoras que promueven pues programas que de arte o de cultura no tienen absolutamente nada, que buscan más bien ideológicamente mantener controles sobre el pueblo. Y frente a eso lo que nosotros decimos es que una situación tan grave lo que reclama es la construcción de un frente único popular de manera emergente. Necesita la participación del maestro y de todos los pueblos para tratar de reorientar el país. El país no se va a salvar por la acción de una persona, por la acción de un grupo de personas. El país se va a salvar con la acción consciente de todo el pueblo, y ahí es donde hay que poner la apuesta principal. Yo así veo un poco el país. No es una situación, digamos, catastrófica, porque finalmente lo catastrófico sería que no estuviéramos, que las organizaciones sociales, que el magisterio democrático se hubiera rendido, que no existiera más. Digamos que eso sería lo verdaderamente grave y triste, pero me parece que en la medida en que la gente no se traiciona, sigue reconstruyendo la confianza, no se está acudiendo a las formas de la corrupción y de todo esto que deteriora las organizaciones como cáncer, en la medida en que vamos dando cuenta de coherencia entre el decir y el hacer, en que nos vamos esforzando para alcanzar la unidad social, la unidad popular, y en la medida en que nos vamos movilizando, creo que vamos augurando que vienen tiempos nuevos, sin duda difíciles para todos, pero también lo que vendrá después será, y junto con eso, pues un acto de reconstitución de nosotros como seres humanos con dignidad. Creo que es lo importante. Pues te agradecemos, Sergio Espinal, aquí desde San Gabriel, Chilá, Tehuacán, Puebla, Noti Magisterio.